¿Sabías que gracias a Prometeo, los humanos obtuvimos no solo el fuego, sino también el conocimiento para sobrevivir? Pero este regalo tuvo un costo, uno que cambiaría para siempre la relación entre dioses y mortales. Prometeo, un titán cuyo nombre, que significa el previsor, ya nos da pistas de su naturaleza desafiante. Prometeo se rebeló contra Zeus, el todopoderoso rey de los dioses, robando el fuego sagrado para entregárselo a los mortales. Este fuego no solo calentó a la humanidad, sino que simbolizó el conocimiento, la civilización y la chispa del progreso. Pero este acto de desafío no quedó sin castigo. Como represalia, Zeus condenó a Prometeo a una tortura eterna, encadenado a una roca, un águila devoraría su hígado todos los días, un órgano que se regeneraría cada noche, perpetuando su sufrimiento. Este castigo, más que una simple venganza, revela las tensiones eternas entre poder y libertad, entre la autoridad divina y el deseo humano de avanzar. Lo interesante es que algunas versiones del mito sugieren que Prometeo no solo trajo el fuego, sino que también enseñó a los hombres las artes y las ciencias, convirtiéndose en un verdadero símbolo de iluminación y progreso. Así, Prometeo no es solo un rebelde, es un héroe cultural que desafió el orden establecido para beneficiar a la humanidad. Prometeo es uno de los titanes, la generación divina que precedió a los dioses olímpicos. Su padre, Jápeto, era un titán prominente, conocido por su fuerza y sabiduría, y su madre, Clímene o Asia, era una oceánide, una de las hijas de Océano y Tetis. Esta ilustre genealogía posiciona a Prometeo en un lugar especial dentro de la mitología griega, no solo como un ser poderoso, sino también como un ser astuto y con una profunda comprensión de los designios divinos. Prometeo tenía varios hermanos, entre los cuales destacan Atlas, el titán condenado a sostener el cielo sobre sus hombros, y Epimeteo, conocido por su imprudencia. A diferencia de sus hermanos, Prometeo siempre fue caracterizado por su inteligencia y previsión, cualidades que lo diferenciaron de los demás titanes y que lo llevaron a desafiar a Zeus. Durante la titanomaquia, la gran guerra entre los titanes y los dioses olímpicos liderados por Zeus, Prometeo eligió alinearse con los dioses, a pesar de su ascendencia titánica. Esta decisión fue crucial, ya que Zeus y sus aliados lograron vencer a los titanes y establecerse como los nuevos gobernantes del cosmos. Sin embargo, a pesar de su lealtad, Prometeo no era un seguidor ciego de Zeus. De hecho, fue su propio sentido de justicia y su profundo amor por la humanidad lo que lo llevó a enfrentarse al Supremo Dios en más de una ocasión. Según algunas versiones, fue Prometeo quien moldeó a los primeros humanos a partir del barro, dotándolos de forma y vida. Este acto de creación es fundamental para entender su posterior desafío a Zeus, ya que Prometeo veía a la humanidad como su propia creación, a quienes debía proteger y guiar. En algunas versiones más antiguas del mito, Prometeo no solo da forma a los hombres, sino que también les infunde alma, otorgándoles así una chispa divina que los diferencia de otros seres vivos. Este aspecto subraya aún más su rol como protector y benefactor de la humanidad. El papel de Prometeo en la creación de la humanidad es uno de los elementos más fascinantes y esenciales de su mito. Según las versiones más antiguas, Prometeo no solo esculpió a los primeros hombres a partir del barro, sino que también les otorgó vida y les enseñó las habilidades necesarias para sobrevivir. En este acto creativo, Prometeo se distancia de los otros titanes y dioses, asumiendo un rol casi paternal hacia la humanidad. Después de haber creado a los humanos, Prometeo observó con preocupación cómo estos seres eran vulnerables y desprovistos de las habilidades básicas para defenderse y prosperar. Los hombres vivían en una ignorancia primitiva, careciendo de conocimiento sobre la agricultura, la medicina, la construcción y el fuego. Sin estas herramientas esenciales, la humanidad estaba destinada a una existencia miserable, a merced de la naturaleza y de los dioses caprichosos. Prometeo, motivado por un profundo sentido de compasión y justicia, decidió intervenir en favor de su creación. Para ayudar a los hombres, Prometeo recurrió a un acto de astucia que cambiaría para siempre el destino de la humanidad, decidió robar el fuego de los dioses y entregárselo a los hombres. Este fuego no solo era una fuente de calor y luz, sino también un símbolo de conocimiento, tecnología y progreso. El mito narra que Prometeo, con gran ingenio, escondió el fuego divino en una cañaheja hueca, llevándolo desde el Olimpo hasta la tierra. Al entregar el fuego a los hombres,
Prometeo no solo les dio la posibilidad de calentarse y cocinar sus alimentos, sino que también les brindó el poder de transformar su entorno, de desarrollar herramientas, de construir ciudades y de cultivar la tierra. Este acto de generosidad es visto como el origen de la civilización humana. Sin embargo, el fuego era solo una parte del don de Prometeo a la humanidad. Además de esta chispa divina, Prometeo también les enseñó diversas artes y ciencias, incluyendo la astronomía, la escritura, la medicina, la metalurgia y la navegación. De esta manera, los hombres pudieron superar su estado primitivo y comenzar a desarrollar culturas y sociedades avanzadas. El acto de Prometeo de robar el fuego no solo simboliza el don del conocimiento, sino también la rebelión contra la autoridad divina en defensa de la humanidad. Este tema ha resonado profundamente en la literatura y el pensamiento occidental, donde Prometeo es a menudo visto como un símbolo del progreso, la resistencia y la lucha contra la opresión. El robo del fuego es quizás el acto más famoso y trascendental de Prometeo en la mitología griega. Este evento no solo define el carácter rebelde y compasivo de Prometeo, sino que también marca un punto de inflexión en la relación entre dioses y mortales. El fuego, que hasta entonces había sido un privilegio exclusivo de los dioses, simboliza el conocimiento, la tecnología y el poder para transformar el mundo. Al otorgar este don a la humanidad, Prometeo desata la ira de Zeus, lo que dará lugar a una serie de castigos divinos. La historia del robo comienza con la observación de Prometeo sobre las condiciones en las que vivían los hombres a quienes él había creado. Los humanos, carentes de la chispa divina que les permitiera progresar, sufrían a merced de la naturaleza. Zeus, consciente del poder del fuego, había decidido mantenerlo alejado de los mortales, temiendo que, al obtenerlo, los hombres pudieran desafiar el orden divino y acercarse demasiado al poder de los dioses. Prometeo, movido por su inquebrantable amor por la humanidad y su deseo de mejorar sus vidas, ideó un plan para robar el fuego de los dioses y entregárselo a los hombres. Este acto requería una astucia excepcional, ya que Zeus vigilaba celosamente todos los dones divinos. Según la leyenda, Prometeo logró acceder al Olimpo y, con gran habilidad, encendió una cañaheja hueca en la llama sagrada, ocultando así el fuego en su interior para transportarlo sin ser detectado. Una vez que el fuego estuvo en manos de los hombres, su vida cambió drásticamente. Ya no estaban condenados a vivir en la oscuridad y el frío, ahora podían cocinar sus alimentos, construir herramientas y protegerse de los animales salvajes. El fuego les permitió desarrollar civilizaciones, y su avance tecnológico y cultural se aceleró. Sin embargo, este acto de generosidad también selló el destino de Prometeo. Cuando Zeus descubrió lo que Prometeo había hecho, su ira fue inmensa. No solo había sido desafiado, sino que ahora los humanos, a quienes veía como seres inferiores, poseían un poder que los acercaba peligrosamente a los dioses. Como castigo por su desobediencia, Zeus ideó una venganza cruel y ejemplar, no solo para Prometeo, sino también para la humanidad. El fuego robado por Prometeo no solo representa el conocimiento técnico, sino también la chispa de la creatividad, la independencia y la libertad. En la mitología griega, el fuego es a menudo un símbolo de la vida misma, y al robarlo, Prometeo se convierte en el portador de la luz y el protector de los mortales. El castigo que Zeus impuso a Prometeo es uno de los relatos más terribles y simbólicos de la mitología griega. Este castigo no solo refleja la ira de Zeus, sino que también subraya las consecuencias de desafiar el orden divino. Prometeo, quien había actuado por compasión hacia la humanidad, fue sometido a una tortura eterna, que se convirtió en un potente símbolo de sufrimiento, resistencia y, eventualmente, redención. Después de descubrir el robo del fuego, Zeus decidió que la pena para Prometeo debía ser tan severa que serviría de advertencia a todos los que pudieran atreverse a desobedecer a los dioses. Como castigo, Prometeo fue encadenado a una roca en las remotas montañas del Cáucaso. Allí, Zeus envió un águila, una de sus criaturas sagradas, para que devorara el hígado de Prometeo cada día. Debido a la naturaleza inmortal de Prometeo, su hígado se regeneraba cada noche, lo que hacía que su sufrimiento fuera interminable. El hígado fue elegido como el órgano para el castigo debido a su simbolismo en la medicina griega antigua, donde se consideraba la sede de las emociones y la vida.
El hecho de que fuera devorado y regenerado continuamente simboliza un ciclo eterno de dolor y renovación, una metáfora de la resistencia frente al castigo divino y la lucha constante por la justicia. Prometeo soportó este tormento con una resistencia estoica, sin arrepentirse de su acto de rebelión. Su sufrimiento se convirtió en un símbolo de la resistencia frente a la tiranía y la opresión, un ejemplo de sacrificio por el bienestar de los demás. A lo largo de los siglos, este aspecto del mito de Prometeo ha sido interpretado como una alegoría de la lucha del conocimiento contra la ignorancia, del espíritu humano contra las fuerzas que buscan someterlo. El castigo de Prometeo también tuvo repercusiones para la humanidad. Zeus, en su ira, no se contentó solo con castigar a Prometeo. Decidió también infligir un mal sobre los hombres, que culminaría en la creación de Pandora y la apertura de su famosa caja, liberando todos los males sobre la tierra. De esta manera, el acto de generosidad de Prometeo, que había dado tanto a la humanidad, también se convirtió en la causa de grandes sufrimientos para los hombres, estableciendo un equilibrio trágico entre los dones y los castigos divinos. En la tragedia Prometeo encadenado, atribuida a Esquilo, se describe con gran detalle el sufrimiento de Prometeo y su desafío constante a Zeus, incluso en medio de su tormento. Esta obra ha influido profundamente en la literatura y la filosofía, donde Prometeo es a menudo visto como un símbolo del espíritu rebelde que lucha contra la autoridad en nombre del bien común. El mito de Pandora está estrechamente ligado al castigo de Prometeo y representa la continuación de la venganza de Zeus contra la humanidad. Mientras que Prometeo había intentado mejorar la vida de los hombres al otorgarles el fuego, Zeus decidió equilibrar esta ofensa enviando a la tierra un mal disfrazado de regalo, Pandora, la primera mujer mortal. Para llevar a cabo este castigo, Zeus ordenó a Hefesto, el dios de la forja, que creara una mujer de extraordinaria belleza a partir del barro. Los dioses olímpicos contribuyeron dotándola de diversos dones, Atenea le otorgó sabiduría y habilidades domésticas, Afrodita la hizo irresistiblemente hermosa, y Hermes le dio la capacidad de la persuasión y una lengua astuta. El nombre Pandora significa todos los dones, y efectivamente, esta mujer fue concebida para ser el receptáculo de todos los dones que los dioses podían ofrecer. Sin embargo, oculto tras su belleza y gracia, había un propósito oscuro. Zeus le entregó a Pandora una caja, o jarra, según algunas versiones, con la advertencia de que nunca debía abrirla. Esta caja contenía todos los males del mundo, que hasta entonces eran desconocidos para la humanidad. Pandora fue enviada a la tierra y entregada como esposa a Epimeteo, el hermano de Prometeo. Aunque Prometeo había advertido a su hermano que no aceptara ningún regalo de los dioses, Epimeteo, deslumbrado por la belleza de Pandora, ignoró la advertencia y la tomó como esposa. Eventualmente, la curiosidad natural de Pandora la llevó a abrir la caja, liberando instantáneamente todos los males que contenía, enfermedades, pobreza, dolor, sufrimiento y muerte. Solo un elemento quedó atrapado en el fondo de la caja cuando Pandora la cerró apresuradamente, la esperanza. El mito de Pandora simboliza la llegada del sufrimiento a la humanidad, pero también introduce el concepto de la esperanza como un consuelo en medio de las adversidades. La dualidad de Pandora, como un don hermoso que trae consigo un castigo, refleja la complejidad de la condición humana, donde la belleza y el sufrimiento, el bien y el mal, están inevitablemente entrelazados. La inclusión de la esperanza en la caja de Pandora ha sido interpretada de diversas maneras a lo largo de la historia. Algunos ven la esperanza como un consuelo divino que permite a la humanidad soportar los males de la vida, mientras que otros la interpretan como un mal en sí mismo, que prolonga el sufrimiento al mantener a los hombres atrapados en un ciclo interminable de expectativas. Después de siglos de sufrimiento, encadenado a la roca y sometido al tormento del águila que devoraba su hígado, Prometeo finalmente encontró la liberación. Este evento está íntimamente relacionado con uno de los héroes más grandes de la mitología griega, Heracles, hijo de Zeus y Alcmena. La liberación de Prometeo no solo representa un momento crucial en su mito, sino que también simboliza la reconciliación y el cierre de su larga disputa con Zeus. La historia de la liberación de Prometeo comienza con los famosos 12 trabajos de Heracles, una serie de hazañas casi imposibles que el héroe tuvo que realizar como penitencia por un crimen cometido bajo la influencia de Hera. Durante uno de estos trabajos, Heracles pasó por la región del Cáucaso, donde descubrió al titán encadenado y sometido a su terrible castigo.
Movido por la compasión y la admiración por el sufrimiento y la resistencia de Prometeo, Heracles decidió liberarlo. Con su gran fuerza, rompió las cadenas que ataban a Prometeo a la roca y mató al águila con una de sus flechas envenenadas, poniendo fin al tormento eterno del titán. Este acto heroico no solo liberó a Prometeo, sino que también le permitió a Heracles ganar el favor de Zeus, quien finalmente permitió que el titán quedara libre. Sin embargo, la liberación de Prometeo no fue incondicional. Según algunas versiones del mito, Zeus impuso una condición para la libertad de Prometeo: el titán debía llevar una piedra o un anillo de hierro con un fragmento de la roca a la que había estado encadenado, como símbolo de su eterna deuda con Zeus. Este acto servía como un recordatorio de la rebelión de Prometeo y del poder del rey de los dioses. La liberación de Prometeo tiene un significado profundo en la mitología griega. Representa el fin de un ciclo de sufrimiento y el inicio de una nueva relación entre Prometeo y Zeus, una relación marcada por la aceptación y el reconocimiento mutuo. Prometeo, a pesar de su castigo, no fue destruido por Zeus, lo que sugiere que incluso en la mitología griega, el conflicto y la rebelión pueden llevar a una eventual reconciliación y equilibrio. Algunos mitos sugieren que Prometeo ayudó a Zeus a consolidar su poder en el Olimpo después de su liberación, demostrando que, a pesar de su rebelión, el titán nunca dejó de ser un aliado esencial para el orden divino. El mito de Prometeo ha trascendido la mitología griega, convirtiéndose en un símbolo universal de la lucha por el conocimiento, la libertad y la resistencia frente a la autoridad opresiva. A lo largo de los siglos, filósofos, escritores y artistas han reinterpretado la historia de Prometeo, dotándola de nuevos significados y relevancia en diferentes contextos culturales e históricos. En la filosofía griega, Prometeo es visto como el arquetipo del héroe que desafía a los dioses por el bien de la humanidad. Platón, por ejemplo, mencionó a Prometeo en sus diálogos, subrayando su papel como el portador de la civilización a los hombres. Para los estoicos, Prometeo representaba la razón y el ingenio humano, cualidades que deben ser cultivadas para alcanzar la verdadera sabiduría. En la época romana, el mito de Prometeo fue reinterpretado por filósofos como Séneca, quien lo usó como una metáfora del sufrimiento humano y la resistencia moral. El castigo de Prometeo fue visto como un ejemplo de cómo el sufrimiento puede ser soportado con dignidad y cómo la resistencia puede llevar a la libertad. En la era moderna, la figura de Prometeo ha sido reinterpretada en numerosas obras literarias y artísticas. El poeta romántico Percy Bysshe Shelley, por ejemplo, escribió Prometeo Liberado, una obra que celebra la resistencia del espíritu humano frente a la tiranía. En esta obra, Prometeo se convierte en un símbolo de la libertad y la esperanza de una humanidad que busca emanciparse de las cadenas de la opresión. En la literatura, el mito de Prometeo también ha sido utilizado para explorar temas de creación y responsabilidad. Un ejemplo notable es la novela Frankenstein de Mary Shelley, subtitulada El moderno Prometeo. En esta historia, el doctor Frankenstein, como Prometeo, desafía los límites divinos al crear vida, pero su creación trae consigo consecuencias terribles, reflejando los peligros de jugar a ser Dios. En las artes visuales, Prometeo ha sido representado en innumerables pinturas y esculturas, a menudo destacando su sufrimiento y su resistencia. Artistas del Renacimiento y del Romanticismo en particular, encontraron en Prometeo un símbolo poderoso de la lucha entre el poder divino y el ingenio humano. En la era contemporánea, el mito de Prometeo ha sido interpretado en el contexto de la ciencia y la tecnología. La figura de Prometeo es vista como un precursor de los científicos y los innovadores que, a través del conocimiento y la tecnología, buscan transformar el mundo. Sin embargo, esta transformación a menudo viene acompañada de dilemas éticos, similares a los enfrentados por Prometeo. El uso del fuego, o del conocimiento, conlleva una gran responsabilidad, y las consecuencias de su mal uso pueden ser devastadoras. Más allá de la filosofía y la literatura, Prometeo se ha convertido en un símbolo de resistencia frente a la opresión en diversas culturas y movimientos sociales. Su historia resuena en aquellos que luchan por la justicia, la libertad y los derechos humanos, enfrentando castigos y sufrimientos en nombre de un bien mayor. La imagen de Prometeo ha sido adoptada por movimientos revolucionarios y liberales a lo largo de la historia, quienes ven en su figura un icono de la lucha contra la tiranía y la opresión. Este ha sido un viaje fascinante a través del mito de Prometeo,
desde su origen como un titán rebelde hasta su transformación en un símbolo de resistencia y progreso. Si te ha gustado este video y quieres seguir explorando más historias y mitos fascinantes, no olvides suscribirte a nuestro canal. Da un like a este video, compártelo con tus amigos y deja tus comentarios abajo.